Le damos la bienvenida al doctor Ricardo Noriega Salaverry. Muy buenas noches. Rafael, un placer estar con usted en una casa que conoce del sufrimiento. Relevar en primer lugar a un maestro de la honradez, un patricio como el doctor Vargas Aya, que muy jovencito nos enseñó en su libro Contrabando que el Perú nunca ha sido pobre, sino empobrecido por la corrupción y la impunidad. Saludo el que mi primo, José Antonio Ñique, también candidato a la presidencia de la República, pide un debate. Y saludo esta casa que también ha sufrido, como a nosotros, los insignificantes, los chiquitos, los que no tenemos dinero, tenemos esa oportunidad. Enhorabuena, Rafael, de estar con usted y su panel. Muchas gracias. Vamos con la primera pregunta. Don Héctor Vargas Aya. En primer lugar, quiero agradecer al doctor Noriega por sus expresiones muy generosas y decirle que yo no hago sino cumplir con mi deber y con mi convicción. En ese sentido, yo solo quisiera preguntarle, de acuerdo a su vocación política y a su ejecutoria profesional y al convencimiento de la existencia de los graves problemas nacionales, en el caso de que usted fuese elegido presidente de la República, ¿estaría en sus planes y su proyecto poner por primera vez en 200 años de República la ejecución de un proyecto nacional? Por cierto, doctor, nosotros sabemos que su prosapia literaria hace que esté preparando un libro muy importante, Los Traidores. A nosotros nos llaman terroristas, como en cierto momento a usted también, como al Búfalo Barreto, a esos hombres del 38, del 42, inclusive Armando Villanueva. Nosotros llamamos a esos apristas que no son alanistas y que siguen ese concepto de antiimperialismo y el APRA. A su pregunta concreta, nosotros tenemos un proyecto. El primero lo pueden ver en nuestra página web www.despertarnacional.com. 66 bules. ¿Qué pensamos? Dos grandes problemas en la República. El primero, la corrupción. Indudablemente, ¿qué pretende Despertar Nacional? Muerte civil al corrupto. ¿Qué significa eso? No somos terroristas. Le quitamos el DNI. Pero la vez pasada, doctor Vargas Aya, fui acá a San Jorge y vi al hijo de Crucillate en pantaloncito corto jugando fulbito, a Rómulo León bien perfumado con perfume francés. Saben que en 2 años van a dejar la cárcel. Despertar Nacional, si llega a la presidencia del Perú, va a ser embargo total de sus bienes. ¿Usted se imagina, doctor Vargas Aya, dejar a un corrupto como ese cholo pata en el suelo que despectivamente se le llama? Usted sabe que yo fui abogado defensor del líder de los cocaleros, Nelson Palomino. Me fui a vivir al BRAE. Ahora donde los ministros van a las 6 de la mañana y se toman una foto y regresan, se mueren de miedo. Yo he dormido en el suelo en Yoshegua, San Francisco, Quimbiri, El N. Sabemos lo que es ese sufrimiento. Nuestro proyecto, en primer lugar, ya le dije, es con el tema de la corrupción. Pero eso implica lo que usted hizo, virilmente. Usted renuncia el 90 a ser el número 1. Ojo, el doctor Vargas Aya era el número 1 para el Congreso de la República. Había sido 5 veces reelecto como congresista y renuncia. Qué buen ejemplo para el tío George, para Jorge del Castillo, que a nosotros sí nos incumbe, ¿qué cosa? La corrupción. Y salimos con este polo del Castillo corrupto. Luchó tanto, a diferencia del doctor Vargas Aya, que renuncia. ¿Y eso qué significa? Un proyecto nacional. Usted vive en Alfonso Ugarte, una casita alquilada, y el tío George nunca ha trabajado, y la vez pasada me llegaron la relación de sus propiedades. Ofensivo. Segundo tema. Usted sabe que yo soy licenciado en Administración de Empresas, economista y abogado. Voy a hablar como economista. 2.500 soles sueldo mínimo. Alan García, doctor, no nos puede engañar. Usted sabe, Rafael, usted es un hombre ilustrado, de 500 soles a 550. Cuando la canasta familiar, ¿dónde nace? El famoso Cholo Sagrado Toledo. ¿Por qué a usted, hermano, le cuesta 32 soles un balón de gas? Y en el Ecuador, 8 soles. En Bolivia, 7. Y los rotos chilenos, que ya nos invadieron, que les han entregado los decretos de emergencia, que si llego a la presidencia serán anulados el mismo 28 de julio, 12 soles el balón de gas. ¿Sabe por qué? No es gratis. El Cholo Sagrado se sentó con los mexicanos, mafiosos,
el MPC, que es la unidad del gas, que los brasileros querían comprarnos a $6.72, el Toledo lo vendió a 0.71. 12.000 millones de dólares dejado de recibir. Las sobreganancias mineras. Hace poco yo di una conferencia en el Colegio de Ingenieros de Cajamarca y dije, acá en Cajamarca el 64.5 es pobre. Y está Yanacocha. Yo sería un apóstata, un hereje como economista si voy a estar en contra de la inversión. Soy empresario, doctor, y estoy con los insurgentes. Acá me acompaña el segundo candidato a la vicepresidencia, un hombre que ha estado 17 años preso, Roberto Villar, que tuvo un sueño, como el presidente de Uruguay, el Pepe Mujica, que dijo delante de Alan García que sacó su pistola. Yo nací en los barrios altos. ¿Cuántos deseos tuve de agarrar una pistola? Y me acompaña la primera candidata, una dama como Martina Portocarrero, que no le he pedido 1 millón de soles como comunicore Castañeda a la señora Acuña para que sea la candidata. Le hemos pedido 1 millón de canciones. El proyecto nacional es a favor del pobre, del desposeído, el marginado. Nosotros sabemos cómo quitar al que en estos momentos no está pagando las sobreganancias, aquel que con el condenado Fujimori hizo el pacto del 90. Y eso se llama, ¿sabe qué cosa? Estabilidad jurídica, tributaria. Eso duró, doctor, 10 años. Del 90 al 2000, estamos en 2011, y no se paga. Las Fuerzas Armadas. Yo pido a esta ínclita Marina de Guerra, de mi hermano masón, Miguel Grau, donde yo fui gran maestro, que le diga no al presidente. Y ahí vamos al derecho de la insurgencia, el 46 de la Constitución, donde usted maduramente lo ha defendido. Y no es golpe de Estado. El señor Alan García puede dejar de ser presidente hoy día. Que entre Gianpietri. No nos gusta por el frontón, pero es otro problema. Y la OEA y la ONU nos tiene que proteger. El país, como usted dice en Los Traidores, como usted dijo en El Contrabando, como usted dice en su casita alquilada, sin guardaespaldas en Alfonso Ugarte, asaltado hace poco, el país necesita un cambio. Nosotros somos antisistema, somos la única izquierda y de eso estamos orgullosos. Doctor Ricardo Noriega, ¿me permite, usted indultaría a Abimael Guzmán y a Pollay Campos? Cuando yo era gran maestro de masones del Perú tenía un asesor, Víctor Pollay Riscos, de esos apristas de ñeque, de esos que escucharon a Carlos Phillips allá en Huaraz cuando dijo, solo Dios salvará el Perú. Y solo el APRA, mi alma y el Perú. No los alanistas de ahora, que son la antítesis de lo que hasta ahora es mi enciclopedia, mi catecismo, el antiimperialismo y el APRA. Entonces voy al tema de Víctor. Otilia Pollay, la madre, es hermana de la logia masónica, una mujer encantadora. Y descubro, Rafael, que Víctor Pollay Campos fue conminado por Ibárcena, el ex comandante general de la Marina, y le dijo, te vamos a meter un hueco y mañana te matamos si tú no firmas la sujeción a Fujimori y declaras que este es el mejor gobierno de toda la historia del Perú. Manan cancho, dijo el chino Pollay, yo sería un traidor a mis principios. Ojo, Rafael, acá quiero hacer una dicotomía explícita entre el terrorista, el que mata por la espalda, el que baja la luz eléctrica, el que mata al alcalde, el hombre del actor mediato, que está sentado en un escritorio con los dedos de sangre. Yo en la base naval le he dicho, chino Víctor Pollay, ¿tú eres un asesino? No, Ricardo. ¿Y qué pasó con la embajada? No se pudo controlar, yo estaba en un hueco. Y cuando le dice a Ibárcena y a Montesinos, no firmo, efectivamente, lo metieron en un hueco 8 años. Salió semiciego y semisordo. Simple y llanamente dijo no. Y Rafael, yo como abogado no estoy pidiendo amnistía, no estoy pidiendo indulto. Él cumplirá su pena, pese a que no dirigió ni los raptos, ni los asesinatos, ni la embajada, porque estaba en un hueco. ¿Y saben como quién? Como el presidente de Uruguay, un insurgente, como la presidenta Dilma de Brasil, economista, colega mía, que estuvo raptada, torturada y algunos dicen violada. ¿Saben por qué? Por un sueño. Es la insurgencia. Voy adelante, según el Acuerdo de Ginebra, con mi grado, enfrento, no mato por la espalda. Eso en cuanto a Víctor Pollay Campos. En cuanto a Abimael Guzmán, doctor. De ninguna manera. Si llego a presidente de la República, triplicaré la pena para el terrorista, que tanto daño ha hecho al país. Para el narcotraficante, yo he defendido a los cocaleros. Iremos a Estados Unidos. ¿Cómo es que el presidente Obama no hace una conducta
de anticonsumo, y a nosotros los cholos nos meten un avión con el Fusarium, donde yo estaba en Yoshua y mis hermanos con unas escoriaciones. ¿Qué es el Fusarium? Dice que te quema la coca, te quema el hortaliza, el tomate y la tierra 20 años. Esa es una guerra que Estados Unidos y el imperio le ha propiciado bajo una presidencia de Noriega Salaverry. Con Martina y con Roberto el Insurgente, estas cosas cambiarán. ¿Cuál es la posición que va a tener en cuanto a la separación de poderes? ¿Qué le va a corresponder al Poder Judicial, al Ejecutivo, al Legislativo, o todo lo va a dominar desde el Ejecutivo? Usted es un hombre muy joven y parece que no ha captado bien los tips. Yo he traído esto que se llama Detalle del complot contra Despertar Nacional para que no se inscriba como partido político en el Perú. El condenado Fujimori me mandó matar cuando yo era gran maestro de masones, la mitad, y la otra mitad por ser defensor de los cocaleros. Toledo nos anuló 71.000 firmas. En total nos hemos demorado 10 años y nos han obligado a sacar 1 millón de firmas. Lo primero, Alberto Pizango, mi hermano, a quien yo asesoro a los Aguajún, donde yo he estado en la pista diciéndole a Alan García y a esa mujer encantadora físicamente, pero con una ideología equivocada, Mecha Arauz, le decíamos: tienes que consultar, presidente. El pacto, el convenio de la OIT 169 te obliga. Simple y llanamente le entregó, bajo el purito de las facultades extraordinarias del 140 artículo de la Constitución, el presidente díscolamente, abusivamente, y el desembolso y el desengaño, y el resultado no solamente, fíjese usted, fue la muerte de nuestros hermanos policías, que nosotros estimamos mucho. Lo segundo, lo de LAN Chile. Si nosotros llegamos a la presidencia, lo primero que vamos a hacer es revisar el artículo 63 de la Constitución. Si alguien discrimina a un peruano, nosotros tenemos derecho a discriminar. ¿Cuál es la inversión chilena en Perú? Alan dice 8.200 millones, nosotros somos economistas, 12.100 millones de dólares. ¿Y qué nos permiten los rotos chilenos meternos en Chile? Simple y llanamente sirvientes y la mejor comida de Gastón Acurio, que hasta han patentado el suspiro a la limeña como chileno. Entonces le diremos, un momentito, váyanse a Sodimac. Yo soy empresario de la construcción. En Sodimac solamente venden pintura chilena y madera chilena. Entonces, si nosotros llegamos a la presidencia, vamos a hacer un banco de inversiones. Primera condición, ser peruano. Nuestros hermanos allá en Gamarra están recibiendo de los chinos textiles con precio de dumping. Entonces, no es, distinguido periodista, que nosotros querramos invadir fueros, pero la cárcel, no la Dinoes, donde está el condenado Fujimori, con novia incluida, una señora enfermera, no. Nosotros creemos que Alan García inmediatamente se tiene que convocar una nueva constituyente, una nueva constitución y el juicio de residencia, porque Víctor Polay saldrá después de 32 años de su condena. Y la sociedad, según el artículo 144 de la Constitución, tiene el derecho ¿de qué? De readaptar al penado. A diferencia de este señor, que escribió insumiso como el doctor Vargasaya, Carlos Malpica Silva Santisteban. Pájaros de alto vuelo. Lo primero que hizo el señor Alan García fue vender nuestros Mirage, dejarnos en la indefección contra Chile, ganarse una serie de millones y se fue a Bogotá, se fue a Francia, a un gran departamento. ¿Y saben qué haríamos nosotros si llegamos a la presidencia? Eliminar del Código Penal ese maléfico artículo que se llama la prescripción. No van a prescribir los delitos. Lo que yo digo es, una cosa es el Poder Ejecutivo, otra el Legislativo y otra el Judicial. De ser usted presidente, ¿va a haber esta división de poderes o desde el Ejecutivo van a controlar al Poder Judicial para determinar que todos estos vayan presos? Porque para determinar que vayan presos, seguramente, por lo que usted menciona como un plan de gobierno del Ejecutivo, tendrá que anular pues, el Poder Judicial para que ustedes decidan que todos estos deben ir presos. Esa es una deducción suya que demuestra poca ilustración. Me encanta que me diga estimado porque voy a tratar de que verdaderamente sea estimado suyo. No es que si yo llego, Noriega Salaverry, a la presidencia, con este símbolo encantador, este es el Taita Inti, Despertar Nacional es Rikchari Yacta en quechua, y este es el símbolo ganador, pese que solamente habla el pueblo nos permite, porque somos pitufos, los grandes sí tienen todo el dinero, y esos merecen la cárcel, y lo voy a explicitar. Si yo llego a ser presidente, distinguido periodista, yo no voy a meter preso, eso no se puede hacer operativamente.
Pero vamos a ver quién es la primera autoridad ahora en el interior. Mire, yo soy candidato a la presidencia y voy en microbús y le llevo una ventaja a mis competidores, que van en camioneta 4x4 y no tienen que convencer al chofer ni al gorila que lo cuida porque ya están convencidos. Yo convenzo en el microbús. ¿Sabe quién me cuida? Nadie. Pero Seguridad del Estado a todos los ricos los cuida. ¿Sabe por qué? Porque el ministro del Interior fue el que sacó los petroaudios de la señora italiana, Gianotti, para que nadie escuche al tío George y a Alan García hablando con Canán. Eso, distinguido periodista, eso es cárcel. Y yo como presidente propiciaría. ¿Y saben quién es una garantía? Un maestro, el doctor San Martín, que lo conocemos, y esa es una garantía. Segundo, cuando decimos lo de Toledo, ¿cómo es posible que el señor diga que tiene su casita, que era hipoteca y que solamente paga y filete con el millón de Soros? Esto es verdaderamente una tomadura de pelo. Ese gringuito llamado Kuczynski, y no tengo nada contra los gringos, yo tengo un poquito de bronce, pero es un poquito más blanco, pese que nací en los barrios altos, como he explicado. Pero a los jóvenes, ¿saben lo que hizo Kuczynski en la época de Velasco? Era director del Banco de Reserva, indemnizó después de la estatización de la Bray Pariñas del International Petroleum Company con 122 millones de dólares a los gringos bajo la mesa. ¿Y saben cómo fugó del país? Disfrazado y en la maletera de un automóvil. Y ese quiere ser presidente ahora y nos ha hecho todos los lobbies habidos y por haber. Eso merece cárcel. Y yo he dado muchas conferencias en Estados Unidos. ¿Usted sabe cuánto demora la renuncia a la bandera norteamericana como la tiene Kuczynski? 1 año y medio. Y nos cree cholitos que nos dice, sí, vamos a esperar simple y llanamente que yo sea presidente para renunciar. Oiga, Comunicore, mi colega Castañeda, ese es el último robo. Y así lo tipifico. Y me juego el juicio y estamos listos para cualquier cosa. Si en Comunicore, y no quiero entrar en detalles por razones de tiempo, porque todo el mundo lo sabe, puso a sus sobrinos, se termina la compañía y se queda con 51. Pero usted sabe lo que pasó. ¿Cómo no merece la cárcel? Fue con UPP al Congreso de la República. Y a UPP le dijo, te haces mi socio y te meto al Congreso, como ha pasado, pero archívame la denuncia. Si nosotros llegamos a la presidencia, primero, eliminaremos la inmunidad. Claro, muchos me dirán, doctor Noriega Salaverry, pero los otorongos van a tener 50 juicios. El que no la debe, no la teme. Segundo, quitaremos el secreto bancario. Si yo tengo mis cuentas limpias, ¿por qué secreto bancario? Tercero, no reelección, ni alcalde, ni presidente, ni congresista, nadie. Demos oportunidad a los jóvenes. El que ya cumplió, cumplió. Simple y llanamente, esas serían las medidas claves para enervar todo lo que está pasando. Hay algo que me llama la atención y me parece que no es verdad acerca de lo que he dicho en Chile, porque hay inversiones peruanas en Chile, como el Grupo Brescia. Hubo una inversión peruana en Chile y que fue muy mala, como el Grupo Aerocontinente. Y es quizás por eso que los chilenos tienen tanto temor en los inversionistas peruanos. Yo le pregunto a usted, ¿cuál sería la primera medida que usted tomaría si llegara al gobierno? La primera. Le voy a decir una, A ver. pero antes voy a aclarar lo que acaba de decir usted. Está poco informado. Los señores Brescia, Pedro y su hermano, compraron las acciones, querido amigo, en Suiza. Los rotos chilenos a usted no le permiten ni siquiera trabajar como periodista allá. Tiene que haber un socio netamente chileno. Indudablemente que lo de LAN es una atrocidad. Yo no sé cómo nuestra ínclita Fuerza Aérea de Quiñones permite que no haya una línea nacional. Nosotros, apenas de presidente, propiciaremos, no necesariamente estatal, llamaremos a Dionisio Romero, que es socio de los chilenos en los grifos Primax, y a Dionisio le diremos, no seas vivo, pues no te la lleves toda. Allá en Sullana has comprado en la margen del Chillón, ¿qué cosa? O del Chira, perdón, en la hectárea $50, ¿cuánto vale? 2.500. ¿Y quién te la vendió? Treyes, el aprista que era presidente de la región. Pero vamos a lo serio. Dionisio, ¿tienes cuánto? $10.000 millones, vas a tener 15.000. ¿Por qué? Porque ahora vamos a propiciar la inversión peruana. Y vamos a propiciarla del Alto y el Chico. ¿Y sabe qué cosa? ¿En qué vamos a incidir? Qué detestable es. La vez pasada yo corrí a las 6 de la mañana para un pueblo joven, San Martín, en Lambayeque. Sudoroso levanto y veo un hombre regordete, Alan García, dice, el Perú avanza. ¿Y sabe quién me acompañaba en la carrera en el pueblo joven? Los gallinazos, comiendo la basura con los niños. Es sarcástico. Claro,
Alan García nunca ha trabajado, no conoce números, no conoce economía. Yo sí soy economista, es mi tercera profesión. ¿Qué haríamos nosotros? No crecimiento, Alan. Ese es un cuento. ¿Qué decía el viejo maestro de Economía 1? El Producto Bruto Interno es un tonel. Metes los bienes y servicios, se cuantifican en moneda y se reparten. Es cierto. Alan está subiendo, está creciendo, pero por los precios internacionales. Si nosotros llegamos a la presidencia no vamos a creer en crecimiento, en el desarrollo. ¿De qué te vale a ti, hermano y hermana, que crezca el tonel de bienes y servicios sin producción en moneda y 4 zamarros se repartan la torta? Eso verdaderamente es lamentable. Nosotros ¿a qué iríamos? Y con esto termino. A la revolución industrial. Lincoln decía, acá en Estados Unidos yo importo una maquinaria y simple y llanamente la moneda queda afuera. Si yo la fabrico acá, la moneda y la maquinaria queda en Estados Unidos. Eso es lo que quisiéramos. De llegar usted a la presidencia, ¿cuánto del presupuesto de la República iría a educación? Excelente pregunta. 6% como mínimo. El ejemplo de Finlandia es asombroso, porque no es un invento nuestro. Pero hay un viejo dicho de Hitler, Mussolini, fascista: mantén ignorante al soberano y manipúlalo. Esos son nuestros gobernantes, manipuladores. Yo que he estado con los Aguajún, que he estado en el BRAE y en todo el Perú, qué pena me da cuando veo un niñito en un colegio sentado en un ladrillo. No hay presupuesto. Tú vas por Japón y al maestro se le saca el sombrero, porque es un maestro. Acá, el mayordomo que le lleva la opípara comida a Alan García gana 3.200 soles. La secretaria en Petroperú, 4.100. No le vamos a bajar su sueldo. Pero ¿cómo es posible que un policía vaya a 1.100 soles? ¿Cómo es posible que un director de un colegio insignia, de mi colegio militar Leoncio Prado, por lo cual soy sargento segundo, 1.100 soles? Nosotros tendremos, primero, que ya hablé de las sobreganancias mineras. Si antes le pagaban $40 y ahora por la onza de oro 1.500, paga. Esto no es comunismo, esto no es terrorismo, esto pasa en Nueva York, pasa en Londres, ganas más y pagas más, pero el extraño contubernio con el alanismo, desgraciadamente, es fatídico. Doctor Noriega, usted es economista. Un candidato ha ofrecido 20%, le gana al 6% de usted. ¿Es factible? Todos quisiéramos así, una cifra enorme para educación, pero 20% del presupuesto para educación, ¿es completamente posible? La promesa es de Toledo. Bueno, de Toledo ya sabemos lo que está pasando. Simple y llanamente está haciendo promesas vacuas. Conocemos del gran contubernio de él, con lo que ha luchado, habla el pueblo. Y lo decimos sin ambajes. Lo decimos porque hemos sido testigos de la defensa de ustedes, héroes del periodismo, con don Ricardo Belmont. Que acá nos parecemos, somos los pitufos, pero acá ustedes, totalmente testiculados y hormonados, han salido avanti. Es por eso que Despertar Nacional viene a este canal encantados. Nosotros vamos a salir avante. De Toledo, ¿qué se puede creer? Es un extraño contubernio con el imperio, como lo es Comunicore, como es la hija del condenado Fujimori, como el siglo XVII. El condenado le quiere entregar el cetro a la emperatriz. Entonces, nosotros creemos, Rafael, que eso es un abuso y nos cree cholitos. El 20% es una exageración, seguro producto de la etiqueta azul que toma todos los días y a cada rato. Quiero su opinión muy clara en este aspecto. ¿Usted está de acuerdo con que existe un peligro para la base naval del Callao? El haberse declarado, haberse exonerado de la calidad de reserva de defensa nacional a la isla de San Lorenzo y al frontón. Doctor Vargas Aya, esto es la pera en dulce. Usted sabe que a mi tatarabuelo, el presidente más joven del Perú, el general Felipe Santiago Salaverry, lo fusilaron en Arequipa un 18 de febrero de 1836. Vamos a ir a Arequipa, a esa revolucionaria, y el próximo 18 me hincaré donde lo fusilaron a un peruano ínclito. ¿Por qué hablo de esto? Porque no nos queda otra cosa, doctor Vargas Aya. Si usted ha sido asaltado ayer en su casa, mañana una bala puede cruzarse. Tenga la seguridad que de mi parte va a tener un brillante discurso y muchos recuerdos. Pero eso no es el caso. Estando en Paita,
en una manifestación, un vicealmirante, que mantengo su nombre en reserva, me dice: Ricardo, haz algo. Se le ha entregado a los chilenos Paita, esto hace 2 años. Y nosotros los marinos, ni nadie quisiera una conflagración nuevamente con el Ecuador. Pero por estrategia, todo país, lo hace Estados Unidos, Rusia, cualquier país, debe tener un Paita ni muy lejos ni muy cerca de Ecuador. Por si las moscas nos han quitado esa preeminencia. Es más, doctor Vargasaya, yo soy empresario y mis colegas allá saben lo que tienen que hacer. Los que producen mangos, los que exportan, tienen que irse a puertos ecuatorianos porque los chilenos han triplicado la cuota. Esto es traición a la patria, lo que usted está escribiendo en su libro. Y eso se llama insurgencia. Y ya la pera en dulce es lo que ha pasado en San Lorenzo y en la base naval. Yo soy constructor. ¿Saben cuál es el plan siniestro de Alan? Ser presidente del 2016. Si yo llego a la presidencia, no reelección. Se le corta el tema. Y simple y llanamente llenarse de dinero, porque hay que tener dinero para ser presidente. ¿Cuál es el espíritu de la norma? Un chólopata en el suelo, como despectivamente se le llama, debería tener todos los derechos, pero no es así. Miren ustedes por el Sanjón, por todo el Perú, los grandes cartelones del Gringo, de Toledo, de todos. Nosotros no tenemos más que esto, que es un cartoncito que me lo ha hecho mi hijito, porque andamos en microbús. Acá además nos acompaña un chino que es nuestro jefe de campaña. Él es Mario Lau. Con ingenio estamos tratando de que las gentes colaboren con nosotros, porque nuestras listas congresales, que para mí sería un lujo especial, doctor Vargasaya, que usted la presida, lo pido acá públicamente. Eso sería una garantía de idoneidad. Y usted, si es que el gran arquitecto lo llama, pasará al cielo cumpliendo su última obligación. Usted sería una garantía con tanto torongo que usted le pregunta 2 más 2, empate. No han leído la Constitución. El primer acto que nosotros haríamos en la presidencia sería sacarla, derogarla, y que las grandes regiones del país eclosionen ese abandonado de la selva, de la sierra y de la costa, para que de alguna manera se modifique tanto problema en el país. ¿Considera, don Héctor, una repregunta? Sí. En la pregunta que le hice, doctor Noriega, le agradezco mucho por su invitación. Me doy por servido, pero estoy Declina. mejor ubicado. Eso lo vamos a hablar personalmente después. Hablaremos de otras cosas. Su voto lo tenemos fijo, así que eso le agradecemos. Mire usted, la clasificación de reserva que ha sido retirada se refiere también al frontón y a la isla de San Lorenzo. Así es. Yo quisiera que me diga usted sobre eso, si la gravedad de ese asunto o claro, no. Esos 2 puntos, un poco para explicarlo al público. La isla San Lorenzo, el frontón, la base naval, sobre todo esta última, es una base estratégica de la Marina de Guerra. Vale decir, las grandes embarcaciones de nuestra Armada tienen un principio de maniobra que le llaman los marinos, para que esa Marina de Guerra esté atenta a cualquier invasión. Doctor Vargasaya, usted sabe que el Cholo Sagrado Toledo tenía 5 asesores cuando era presidente chilenos. Uno de ellos, Silva, que le decía en las noches de whisky: presidente, no hay que gastar en armas, hay que gastar en gasto social. Y el papanata Toledo, como estaba prácticamente embriagado, lo hacía. Mientras los chilenos tienen ahora el submarino. Y usted sabe, porque esto es un hombre ilustrado, que esto responde a la política de Diego Portales del siglo antepasado, que decía: nosotros acá en Chile, toda nuestra tierra agrícola es del tamaño de la tierra agrícola de Piura. Hay que atacar a los cholitos. Y cuando entró Pinochet, reunió a todos los empresarios. Los cholitos están baratos, atáquenlos. Y el jefe de la Confie chilena le dijo: presidente, ¿y quién garantiza? La Armada garantiza. Ahora, doctor Vargasaya, se calcula, y usted lo sabe, que si los chilenos quieren hacer algo, no nos atacan uno por uno. Llegan hasta Tumbes en una semana a Bolivia, Argentina y a Perú. Esa es la desgracia. Para eso se necesita un nuevo gobierno de despertar nacional, Richard y Yacta, no belicista, no terrorista. Vamos a propiciar la inversión, el cambio de este modelo neoliberal maligno que ya fracasó en el mundo, que Alan lo está llevando a la desgracia, que está armando todo siniestramente con su socio Piñera.
indudablemente. Esto, como usted siempre lo ha tipificado, traición, alta traición. José Rocha con una pregunta. Hay un problema que tiene el país desde hace muchísimo tiempo y ese problema es la inseguridad. Y ha mencionado usted en algunos casos conocer muchísimo el tema del BRAE, y el narcotráfico está muy sembrado en esta zona y se ha convertido pues el país en un gran cultivador, exportador y demás de droga. Estamos ya hartos de saber cifras y todo porque se sabe lo que está pasando en el país. Grandes cárteles internacionales están luchando por ser cabezas aquí dentro del país. ¿Qué haría un gobierno de Ricardo Noriega Salaverry en contra del narcotráfico, del terrorismo y de la inseguridad ciudadana? Le agradezco su pregunta. Lo primero que hicimos cuando me constituí en abogado defensor del líder de los cocaleros, que su único delito era ser líder cocalero y hablar quechua, me fui a la embajada norteamericana, donde conocemos mucha gente. Si usted visita nuestra página web www.Despertar Nacional, me va a ver con Ralph Hall, sentado en el Capitolio, congresista norteamericano, muy amigo. Muchos me dicen, doctor Noriega Salaverry, pero usted es un hombre de izquierda. Nosotros somos amplios y creemos en la gente progresista. El problema no está en el Perú, el problema está en Estados Unidos. Hablando con una personalidad americana me dice, Ricardo, acá en Estados Unidos somos muy claros. ¿Tú en qué vereda estás? ¿El narcotráfico o el antinarcotráfico? Por supuesto, yo estoy en la segunda. Oye, le digo, pero si ustedes saben con sus satélites todo lo que hablamos nosotros en cualquier sitio del mundo, ¿cómo es que entran containers diariamente a los Estados Unidos llenos de droga? Si ese es el consumo. ¿Y sabe qué confesión me hace? Efectivamente. Calculamos que 60 millones de dólares pagan los narcos a los aduaneros para que pase. Y entonces, acá en Estados Unidos no hay ninguna política anticonsumo. La ley económica básica es, si no hay consumo, no hay demanda, no hay precio, no hay oferta. El cholito pate en el suelo, que yo lo he visto en el BRAE, es engañado por debida. Por eso nosotros hemos enjuiciado a Rómulo Pizarro. Le hemos enviado una acción de cumplimiento y de habeas data, porque quiero que usted sepa que debida recibe cooperación nacional, internacional, europea y americana, y con el 60% paga gasto corriente, que se supone que es para la sustitución del cultivo de coca, para pagar sus burócratas, y con el 40% subcontrata ONGs, gordos, papudones, 4x4, y el campesino manan cancho. Usted sabe lo que es la sustitución del cultivo de coca. Yo te sustituyo por algo mejor, por café, por cacao, pero no por yuca y plátano. Entonces, ese es el grave problema. Usted me hace una pregunta, ¿qué haríamos nosotros si Noriega Salaverry llega a presidente? Llamaría a Obama. No te la des de vivo con nosotros. Acá no me vas a fomentar esto. Esto de la DEA es parte también de la conveniencia. Se calcula que si nosotros le quitamos el tema de la droga y de alguna medida tomamos económica, hacemos fracasar esa gran economía. Es un problema sumamente complejo, pero acá lo primero que tendríamos que hacer para preservar el fracaso de Devida, usted sabe que se han triplicado los hectareaje de coca, y yo no quiero decir que por haber defendido a los cocaleros, simple y llanamente, todos son como se tipifica, el símil del cocalero para el limeño es ser narcotraficante o terrorista, cuando el capo del narcotráfico o los capos están a veces muy cerca de Palacio de Gobierno con ternos de seda. Yo le pregunto al oyente o al televidente, ¿se ha visto algún capo que se le ha detenido? El tema que usted me plantea implica una explicación mucho más profunda, pero no deja de ser una gran preocupación. Darle yo un esquema definitivo a una terapia tan compleja es bastante difícil. Nosotros, de llegar a la presidencia, en todas estas cuotas, primero, ya hablé de las sobreganancias mineras, por lo menos hay 15.000 millones de dólares para agarrar ahí. Y eso no va a haber ningún problema. Segundo, si nosotros hablamos lo del gas, estamos perdiendo 14.000 millones. Y yo creo de que si el artículo 62 de la Constitución, que es criminal, y lo voy a explicar en 2 palabras, y que yo digo que los sotorongos no se han percatado, ustedes saben que el artículo 62 dice que los contratos leyes ni siquiera el legislativo puede revisarlos. Y al final dice que si usted como peruano entra en una litis con una empresa extranjera, esa empresa extranjera puede irse al arbitraje en el extranjero. Eso es traición a la patria, y el doctor Vargasaya lo sabe. Eso no han podido hacer nada los congresistas. Por eso yo intuyo que don Vargasaya, insumiso, hostil, rebelde, dirá, seré un voto más en el Congreso, se van a burlar de mí. Yo creo que esa reflexión, si los lobbies, voy a hablar de la usura, hablando de los chilenos,
la clase media. Voy a hablar como economista. ¿Qué pasa con la burbuja financiera? Tú vas en estos momentos a Saga Falabella, dejas de pagar una cuota de la bendita tarjeta que al comienzo te la regalan, te cuadriplican el principal. ¿Y saben por qué? Porque estos otorongos traidores del legislativo han anulado la ley de usura, que está entre los países más neoliberales. Ahora, yo como empresario veía hace 4 años que un banco te daba un préstamo, pero te decía, doctor Noriega Salaverry, máximo puedo poner esta tasa de interés, pero usted me firma una letra en blanco y me firma gastos, costas en otro documento. Ahora ya no se firma nada, yo puedo cobrar lo que quiero. Eso verdaderamente nos preocupa. Hay una repregunta de Ángel Ganosa. Doctor Noriega, ¿qué haría usted para mejorar los contenidos de la televisión peruana? Creo que ha sido su mejor pregunta. Gracias, se lo agradezco felicito. infinitamente. Su mejor pregunta. Ya tenemos 2 votos acá y un tercero de don Rafael, y al joven lo voy a convencer para que sea el cuarto. Los camarógrafos ya nos prometieron su voto. Lo que quiero decir es lo siguiente. Hemos sido testigos de la lucha de mi tocayo Ricardo, ¿no? Un hombre que llegó a ser alcalde, pero con una tremenda votación. Un hombre que habla directo, que como todos tenemos defectos. ¿Quién no los tiene? Pero pujante, un líder de opinión, y simple y llanamente lo que nos pasa a nosotros. Los grandazos se unen y no hay absolutamente ninguna posibilidad. Los felicito, don Ángel, que ustedes tengan estas encuestas. Sigan con Habla el Pueblo. Esta es la forma de que de alguna manera estas encuestas se minimicen. Yo quiero hacer algo acá que de repente va a crear preocupación, pero no tenemos temor porque estamos con la verdad. Ustedes saben que nosotros no estamos en las encuestas, nos encanta. ¿Saben qué debemos hacer para estar en las encuestas? Tenemos que pagar. Si usted, Ángel, va a la esquina y le dicen, si mañana fuesen las elecciones, ¿por quién votaría? Por el doctor Noriega Salaverry. A él no está en la plantilla, no ha pagado. Acá no se paga en Habla el Pueblo. Es más, no digo todos, pero la gran cantidad de empresarios de las encuestadoras hasta ahora tienen juicios abiertos porque recibían plata de Montesinos. Será materia que ustedes investiguen. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Yo vengo de Colombia. Ahí estaba prácticamente en parejos el exalcalde allá de Bogotá con el presidente Santos, que actuaba en esos momentos ha salido. ¿Y quién entra a tallar? Entra el asesor ahora de Comunicore Castañeda, que es JJ Rendón, que es un asesor maléfico que ha descubierto la rumorología. Los colombianos me dicen, Ricardo, ten mucho cuidado. Te puede poner 1 kilo de cocaína en la puerta de tu casa. O sea, ¿saben a quién tenemos nosotros de asesor? A Juan Mamani. A ese tenemos de asesor. A ese chólopata en el suelo que me dice, doctor Noriega, vaya, antisistema. Eso es lo que queremos. Entonces, yo lo felicito, Ángel, porque sé que usted ha sido víctima de burlas, que más de un pelo le han hecho caer de su... No crea. No crea, perfecto. No crea. Debe ser bisoñelo que tiene en los costados, entonces. No. Y simple y Está caído llanamente, hace mucho tiempo. siga así. Es un hombre encantador, sé que hay muchas damas que lo admiran. Siga así, no pare. Y a Ricardo Belmont, no pares, hermanón. Doctor, le agradezco. Todavía estás joven. Le Yo sé agradezco que porque estás es su bordeando mejor respuesta. los 80, iba a decir, ya estás sobre los 65. Sigue haciendo tus ejercicios. Esta es una casa muy linda, continúa. Y si llegamos a la presidencia, llamaremos pues a los grandes de la prensa. Yo le agradezco porque esta ha sido su mejor respuesta de la noche. Me encanta, ya tenemos un voto más. ¿Qué haría usted en el tema penitenciario, en las cárceles? Hay 45.000 en este momento personas que están privadas de su libertad, pero ¿qué hacer frente a esta realidad? Yo hablé con Fidel Castro y logré la libertad de 16 presos masones condenados a muerte y a cadena perpetua. El comandante Castro le dije, no vamos a entrar en cuestiones ideológicas. El líder de los presos se llama Rodríguez, 26 años preso, 10 años incomunicado, 10 años con la misma ropa, no vio morir a su madre en La Habana. Hablé con el presidente de Panamá, Noriega, que no es mi pariente, preso ahora en Miami, y logré la libertad de un luchador social, Cristóbal Fundora. Usted, Rafael, ha tocado y ha puesto el dedo en la llaga. Yo visito los penales, porque allá, pongamos, en Castro, están los chicos de Andahuaylas, del Andahuaylazo, que subieron a los camiones bajo una quimera, bajo un sueño de un hombre que antes fue de la izquierda o de la derecha. En ese momento, ese hombre llamado Yantumala era allá en Corea el que dirigía a su hermano, y ahora dice, yo no sé nada.
no me entero. Y no ha ido a visitar a su hermano una vez, y menos a estos jóvenes de Andahuaylas. Yo cuando visitaba a Nelson Palomino, el líder cocalero, allá en el penal de máxima seguridad de Yanamilla, se me acercaba un campesino, me decía: Dotito, me han metido preso por robar una gallina que me moría de hambre. ¿Y qué pasa? ¿Tienes abogado? Hace 4 años que no tengo abogado. ¿Y qué pasa con el tío George, que hizo el pacto con Canán, con Hernán Garrido Leca, Rómulo Pizarro? Este señor, que digo, que estamos bajo su protección, el ministro del Interior, que la vez pasada lo encontraron con un automóvil, que a nosotros no nos ponen, que somos candidatos a la presidencia, con una dama que no era su esposa en relaciones extramatrimoniales. Ese es el caos que vivimos. Por eso pedimos que voten por Despertar Nacional. Este Richari Yacta, este Taita Inti, que de alguna manera creo que va a buscar soluciones a tanto caos. Doctor, usted sabe que la crisis del Estado, que eso es evidente, en el Perú hay crisis de Estado, no es coyuntural, sino estructural. En eso estamos de acuerdo. En consecuencia, y sabemos precisamente que los sucesivos gobiernos han respondido a esta crisis con disposiciones internas que solo han favorecido transitoriamente a sus propios intereses coyunturales y personales. ¿Cree usted que para acabar con esta crisis de Estado es inminente, urgente, la reforma del Estado? Por cierto, doctor Vargasaya, ¿qué está pasando con el Estado? Vamos a hablar de lo que más agobia al ciudadano cuando ve un presidente que todos los días crecemos. Esto es como, le explico yo a los campesinos. Juanita se casa con Juanito. En la luna de miel, Juanita le dice: amorcito, ¿con cuánto contamos? 120 soles al mes, amorcito. Juanita se convierte en ingeniera financiera del hogar. Eso es lo que debe hacer un presidente. Tenemos el presupuesto, doctor Vargasaya, está prostituido mismo, es instrumento. Tenemos los asesores. El presidente García dice que nadie gana más que él, pero los asesores ganan 5 o 6 veces más. Investiguen los sueldos del Banco Central de Reserva, donde hay un nepotismo per se, de Petroperú. Si yo llego a presidente, ¿qué voy a hacer? Los asesores reciben del PNUD. Entonces todo el mundo cree que el PNUD es Diosito que te regala la plata. Eso es plata de la deuda externa y que el Perú tiene que pagarla. Entonces, simple y llanamente, acá tiene que haber una reorganización total. El maestro, aquel cholo sagrado que te miente, que dijo que ha duplicado durante su presidencia Toledo al maestro, eso miente. Como es un economista que sacó un titulito ahí de Harvard, ¿no es cierto? Él cree que el maestro es tonto. Nosotros vamos piano piano. Si le comenzamos a hablar al empresario y le decimos al peruano: colabora, vamos a ir a Arequipa, Cerro Verde ha hecho un pacto con la SUNAT, doctor Vargasaya, y la SUNAT los está eximiendo a Cerro Verde del pago de 415 millones de soles. Entonces, cuando usted me habla de la organización del Estado, es primero agarrar el instrumento, el presupuesto. Lo primero, el presupuesto. Segundo, en esa reestructuración se tiene que ver prioridades. ¿Cómo es posible que un otorongo de legislativo, como esta señora Keiko, que ha ganado 1 millón de soles y no ha hecho una ley, su única ley, su plan de gobierno es: voy a dar libertad a mi API, gane 40 veces un congresista más que el sueldo mínimo vital? Entonces, nosotros no somos terroristas. ¿Llamamos a qué? A que el peruano sea insumiso, hostil, rebelde. Empleemos el artículo 46. Alan García no puede continuar en estos temas. La reforma del Estado, como dice el doctor Vargasaya, no solamente es prioritaria, es de urgencia. Vamos a hablar de las Fuerzas Armadas. Yo soy sargento segundo de reserva. ¿Qué veo? ¿Al general y al coronel? Más o menos, pero 10 veces menos que un oficial chileno. Pero a partir del mayor o del comandante para abajo, hambre. ¿Qué hizo Alan García? Firmó el decreto 012 en su primer gobierno y dijo homologación. Y cuando fue candidato, dijo simple y llanamente: homologaré. Doctor, han pasado 5 años y lo siguen. ¿Pero qué pasa con la Fuerza Armada? ¿Qué pasó con el comandante general de mi colegio, Otto Wigovich, de Leoncio Prado? Si yo hubiese sido, iría donde Alan García: un momentito,
usted no nos puede seguir mintiendo. En estos momentos deja de ser presidente y es constitucional. Pero lo que faltan es lo que a usted le sobró, doctor Vargas Aya, cuando se salió del APRA porque dijo esto no huele bien. Habló usted, señor Noriega, cuando empezó su discurso sobre el sueldo mínimo, ¿no es cierto? Y hacerlo crecer a más de 2.000 soles. 2.500. A 2.500 soles. Sería hermoso realmente. Ha hablado de la sobreganancia como una posibilidad de que el Estado obtenga dinero y además de utilizar el tema del gas para que el Estado tenga dinero. Le pregunto a un economista, además, que sabe mucho de este tema de la distribución de ganancias. ¿Es suficiente esto para que los peruanos puedan ganar un sueldo mínimo de 2.500 soles? No es suficiente. Si comenzamos a echar números, indudablemente, José, usted tiene razón, no es suficiente. Pero me quedaría toda la noche en los puntos negativos que hay de una injusticia total, de una asimetría entre lo que debería pagarse y lo que debería recibir el Estado peruano. En esta asimetría, nosotros tenemos que recomponer el presupuesto y estamos seguros, tenga la seguridad, José, que yo le puedo enviar los documentos ya al detalle, que sí cuadraría 2.500 como sueldo mínimo para el individuo, dama o caballero, hermana y hermano, que en estos momentos nos está escuchando y que no es un acto demagógico. Es un economista que le estás transmitiendo. Tenemos rubros, además de lo que usted ha citado, otro sumamente importante, que es el proceso de industrialización que debe tener el Perú. ¿Cómo es posible que Yanacocha, se lo dije, envías los barrotes de oro y a ti y a tu esposa te llega un collarcito hecho por artesanos italianos? No tenemos artesanos en el Perú, somos ineptos, incapaces, a partir de un gobierno de despertar nacional que tiene el Taita Inti, que pueden ver nuestra página web www.despertarnacional.com, haremos esa revolución. Agradecemos al doctor Ricardo Noriega Salaverry de Despertar Nacional. La despedida en 5 segundos, doctor. Me auno plenamente a lo de mi primo Ñique. Que venga Comunicore, el mudo. Mañana Despertar Nacional le va a presentar a un demócrata a carta cabal, el doctor Sivina, presidente del Jurado Nacional de Elecciones, el que fue juez supremo que lo enjuició a Alan García cuando terminó su primer gobierno. Le voy a pedir al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, a nombre de Despertar Nacional, que nos permita 3 debates, Rafael. ¿Cómo es posible que un candidato tenga temor de enfrentarse con otro? Como decía antes del programa, mirarlo a la cara, como decía el doctor Vargas Aya. Queremos tenerlo al frente, sin dicterios, sin insultos, cara a cara, tener a Keiko, 2+2 empate, a Comunicore, a este gringo, decirle, Dios mío, tienes que renunciar en estos momentos, y que hable el pueblo, sea la gran convocadora. Mañana les enviaremos copia de la solicitud al presidente del Jurado Nacional, y ojalá, doctor Sivina, y distinguidos magistrados, como la doctora Greta Minaya, una defensora de los derechos humanos, magistrada en el Jurado Nacional de Elecciones, estoy seguro que van a propiciar una idea en ese sentido. Muchas gracias al doctor Noriega Salaverry.